Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal A Través del Cristal. Hoy vamos a hablar acerca de la similitud del Dios de Spinoza y el Dios del espiritismo. Quise realizar este video porque leyendo más la codificación espírita he caído en cuenta de que el Dios de Spinoza es el mismo Dios del que habla Allan Kardec en el espiritismo. Muchas personas dicen que no creen en el Dios de las religiones como lo muestran las religiones tradicionales, pero sí como lo muestra Spinoza. Entonces voy a explicar un poquito más acerca del Dios de Spinoza, que es el mismo Dios del que habla Allan Kardec. Entonces empecemos. Este video va a ser un poco complejo quizás en algunos momentos, porque la manera en la que hablaba Spinoza, en la manera que escribía y también como escribía Allan Kardec, es un poco complejo para algunas personas. Entonces voy a tratar de hacerlo lo más simple posible, lo más sencillo para que lo podamos comprender. Quiero primero decir que, digamos, Spinoza vivió aproximadamente 200 años de la codificación espírita. Entonces esto quiere decir que la concepción del Dios del espiritismo ya ha venido desde mucho tiempo atrás forjándose, ¿sí? El de Spinoza, él era un matemático, pero también, digamos, él nació siendo judío y quiso siempre demostrar la manera en cómo él veía a Dios, de una manera poco matemática, filosófica, con la razón, porque él también estudiaba mucho a Descartes, y Descartes, pues al ser filósofo y también matemático, ellos buscaban de una manera racional poder, y a través de la matemática también, poder determinar qué era ese Dios. Entonces, hablando un poquito de Spinoza, él, como les comento, 200 años antes de que naciera el espiritismo, él ya estaba hablando de esa concepción de Dios, y con la obra maestra de él que salió después de su muerte, que es la ética demostrada según el orden geométrico, él explicó de la misma manera que explica Allan Kardec en el libro de los espíritus cómo es Dios. Entonces, Spinoza, así como él explicaba a Dios de ciertas maneras, por medio de axiomas, por medio de lógicas de afirmaciones, de axiomas, de preposiciones y de algunas definiciones que él hacía, de la misma manera Allan Kardec en el libro de los espíritus también empieza su libro de los espíritus de la misma manera que explicaba Spinoza la ética, por medio de pregunta, respuesta, y con algunas definiciones. Entonces hay una similitud muy grande entre el libro de los espíritus y el libro de la ética de Spinoza. También hay semejanzas entre el libro de los espíritus y la revolución cartesiana, que es lo mismo que lo que hablaba Descartes. Es muy curioso que Descartes, al ser matemático y filósofo, él dijo que él había, por medio de sueños, le habían comunicado, se había soñado con el espíritu de la verdad. El espíritu de la verdad le dijo a Descartes que él tenía que descubrir determinadas cosas, como que mirara el sentido de su vida, que hiciera preguntas un poco más profundas para poder llegar a la verdad que él quería descubrir, el método para poder llegar a la verdad. Es muy curioso porque el espíritu de la verdad es el mismo espíritu que se comunica con Allan Kardec en el libro de los espíritus. El codificador, que es Allan Kardec, siempre cita al espíritu de verdad, que es ese espíritu que dicta las respuestas al libro de los espíritus. Entonces podemos ver que desde el mundo espiritual se están comunicando con nosotros desde muchísimos años antes del espiritismo, y con las mismas palabras y en diferentes filosofías, doctrinas, países, como lo es en este caso Allan Kardec y Descartes. Bueno, vamos a entrar en la definición como tal del Dios de Spinoza. Entonces, para Spinoza, Dios es la substancia infinita. Para Kardec es la inteligencia infinita.
muchos se han equivocado confundiendo con la sustancia de Spinoza con el universo, cuando él se refiere a la naturaleza misma, a las leyes universales, como lo habla Allan Kardec, que también habla de las leyes universales. Entonces, para Spinoza, Dios es la sustancia única, que es la misma naturaleza, pero no en su aspecto material, sino en sus leyes. Es decir, él no hablaba de Dios, por decir, en la naturaleza como tal, física, material, sino en las leyes que rigen el universo y también las leyes que rigen la materia. Entonces, también muchas personas confunden cuando se habla, digamos, en el espiritismo de la inteligencia infinita con la inteligencia humana. Muchas personas consideran que la inteligencia de Dios, por decirlo de alguna manera, es la inteligencia, es comparable con la inteligencia del hombre más inteligente de la Tierra, pero la inteligencia del hombre más inteligente no es comparable con ese infinito, con la sustancia que hablaba Spinoza, porque no está en nuestra comprensión es demasiado limitada. También Spinoza nos decía, todo lo que existe, existe en Dios, y nada puede existir sin ser concebido por Dios. Bueno, vamos a analizar, como les digo, este video va a ser un poco complejo porque la manera en la que escribía Spinoza es de una manera muy compleja para algunas personas, pero voy a desglosarlo lo más sencillo posible, comparándolo también con Allan Kardec, que escribía un poquito más simple que lo que escribe Spinoza. Entonces esto es de mucho análisis y les recomiendo que cada uno piense, analice sobre todo lo que vamos a comentar en este video, para que cada uno pueda llegar a sus conclusiones de qué es el Dios para cada uno, y para que puedan distinguir que el Dios de Spinoza es el mismo Dios del que habla el espiritismo. Entonces, como les comentaba, la obra que tomé de Spinoza es la Ética demostrada según el orden geométrico, y pues el libro de los espíritus de Allan Kardec, con más de 200 años de diferencia. Entonces, con respecto a Dios, de lo que es Dios, Spinoza nos dice en la proposición 9, Dios, o sea, una sustancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita, existe necesariamente. Entonces, la demostración que nos habla en la Ética de Spinoza nos dice que si niegas esto, concibe, si es posible, que Dios no existe. En este caso, su esencia no implicará la existencia, pero eso, por la proposición 7 que tenía en su libro de la Ética, una sustancia no puede ser producida por otra cosa, será por tanto causa de sí, es decir, que su esencia implica necesariamente la existencia, o sea que a su naturaleza pertenece el existir. Es absurdo. Luego Dios existe necesariamente. Y explica, debe asignársele a cada cosa una causa, o sea una razón, tanto de su existencia como de su no existencia. Esto es lo que dice Spinoza. Lo que dice Kardec, cuando en la pregunta 1 del libro de los espíritus, cuando pregunta al espíritu de verdad, ¿qué es Dios? La respuesta es, Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. No tiene principio ni fin, lo desconocido. Todo lo que sea desconocido es infinito. En la pregunta 3 nos dice, ¿qué podría decir que Dios es lo infinito? A lo que responde el espíritu de verdad. Definición incompleta, pobreza del lenguaje de los hombres, que es insuficiente para definir las cosas que se hallan por encima de su inteligencia. Entonces, lo que nos dice Kardec y lo que nos dice Spinoza es que la substancia o Dios, que para el espiritismo, la substancia para Spinoza, es algo que consta de atributos infinitos, es una esencia eterna e infinita, no puede ser producida por algo más, sino que es la causa primera de todas las cosas, la causa original de todo lo demás cuanto existe, y que no tiene principio ni fin. Es decir, que es algo que es desconocido para nosotros, pero que es infinito. En nuestra limitada mente
o conciencia no podemos concebir algo que sea así. También por la dimensión en la que vibramos y porque no tenemos toda la información deseada, pero que esencialmente sí existe. Eso es lo que dice Spinoza y lo que dice Kardec, es decir, para ellos no hay duda de que exista. Que no se ha concebido de la misma manera que la conciben las religiones es diferente, pero existe. Entonces, vamos a hablar acerca de la naturaleza de Dios, los atributos de Dios. Entonces, Spinoza dice, en la definición 6, por Dios entiendo un ser absolutamente infinito, esto es, una substancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. En la proposición 8 nos dice, así también, quienes confunden la naturaleza divina con la humana, atribuyen fácilmente a Dios afectos humanos, sobre todo mientras ignoran cómo se producen los efectos del alma. Para lo que pregunta Kardec, cuando decimos que Dios es eterno e infinito, inmutable e inmaterial, único y todopoderoso, soberanamente justo y bueno, ¿no tenemos una idea completa de sus atributos? Para lo que responde el Espíritu de verdad. Desde vuestro punto de vista, sí, porque vosotros creéis abarcarlo todo. Pero sabed que hay cosas por encima de la inteligencia del más inteligente de los hombres, y para esas cosas vuestro lenguaje, que se limita a vuestras ideas y sensaciones, no posee expresiones. La razón os dice, en efecto, que Dios debe poseer esas perfecciones en el grado supremo, porque si careciera de una sola de ellas, o bien no las poseyese en grado infinito, no sería superior a todo y en consecuencia tampoco habría de ser Dios. Para estar por encima de la totalidad de las cosas, Dios no debe sufrir ninguna vicisitud y no ha de tener ninguna de las imperfecciones que la imaginación puede concebir. Entonces, ¿qué dice aquí Spinoza acerca de la naturaleza de Dios? Nos dice que no debemos confundir la naturaleza divina con la humana y tampoco atribuir afectos humanos a lo que es Dios, lo que les comentaba hace poquito. El más inteligente de los hombres no se puede comparar con la inteligencia suprema, es decir, Dios, porque no podemos limitarlo a nuestras sensaciones y nuestros pensamientos, porque es infinito y es eterno y es ilimitado. A nosotros todavía nos faltan muchos sentidos y mucha inteligencia para poder comprenderlo. Por eso es difícil para algunas personas es difícil comprender que exista un Dios, porque por el ego de los hombres creemos que el hombre más inteligente es ya la cúspide de la humanidad, y eso no es del todo cierto, porque no somos demasiado limitados, y si miramos a nivel moral, físico, material, de todos los sentidos en la Tierra, evidentemente no somos la cúspide, porque nos destruimos unos a otros. Entonces no podemos darle atributos a Dios con los atributos humanos, porque es errar, porque nos falta información. Entonces, para Spinoza y para Kardec, esa sustancia infinita, inmaterial, la desconocemos todavía, pero existe porque es la causa primera de todas las cosas. Entonces, eso es un poco complejo. Yo traté de reducir un poco la ética de Spinoza y lo que explicaba Kardec con respecto a Dios, para poder explicarlo de alguna manera un poquito más simple. Como les digo, la ética de Spinoza es un libro bastante complejo, pero a grandes rasgos es eso. La ética de Spinoza, el Dios que concibe Baruch Spinoza, es el mismo Dios que concibe el espiritismo, porque es un Dios moral, racional, justo, bueno, infinito, y es la causa primera de todas las cosas. Entonces, quise realizar este pequeño video con respecto a eso. Sé que es complejo, pero me gustaría que cada uno pudiera leer, porque cuando leemos, cada uno lee en su intimidad sobre estas cuestiones, puede aprender a discernir y puede aprender a distinguir conceptos y realmente aflorar
desde su ser la verdad, porque la verdad está intrínseca en nosotros y debe ser racional y también de un aspecto emocional. Tienen que mezclarse las dos, el mundo sensible con el mundo de las ideas, por decirlo de alguna manera. Tienen que mezclarse los mundos para poder llegar a la verdad, porque la verdad existe, está dentro de nosotros. Y por eso es importante que leamos esto. Yo quise dar como una explicación, quizás no fui muy clara, quise ser muy clara, pero bueno, espero que les haya gustado el video. Y como siempre les decimos, escucha, analiza y descubre la verdad en tu interior. Muchas gracias.